Saludos a todos los amantes de los mitos y leyendas. En tiempos antiguos, cuando la tierra aún recordaba el susurro de las primeras estrellas y los ríos brillaban bajo la luz de la luna, vivía uno de los cantantes más hermosos, cuyo nombre sigue sonando mágico y misterioso hasta hoy, Orfeo. Según las leyendas, era hijo de Apolo, el dios del sol, la música y la profecía, y Calíope, la musa patrona de la poesía épica. Orfeo poseía un talento extraordinario y la capacidad no solo de cantar hermosamente, sino también de tocar la lira de manera mágica. Orfeo estaba dotado con un don que podía encantar y apaciguar a todos los seres vivos. Su música recordaba el sonido del viento al pasar por un antiguo bosque, y sus melodías eran como destellos de luz solar sobre la superficie del agua. Un día, Orfeo paseaba por los bosques de Tesalia, donde los sonidos de la naturaleza se fusionaban con su música, creando una orquesta mágica. Eurídice, una delicada ninfa que habitaba en esos mismos bosques, caminaba por el lugar. Era como una flor que florece al amanecer de la primavera, sus ojos eran como dos lagos llenos de misterios profundos, y su risa recordaba al sonido de un arroyo corriendo por un valle. Escuchó los sonidos de una música divina que provenía de lejos. Estos sonidos eran tan cautivadores que parecían atraerla, encantando su corazón. Cuando se acercó, vio a Orfeo sentado bajo la sombra de un gran roble. Sus dedos bailaban hábilmente sobre las cuerdas de la lira, y su voz envolvía los bosques y los prados con una magia invisible. Eurídice, como si estuviera hechizada, se acercó, y su presencia no pasó desapercibida. Orfeo se detuvo y la miró, y en ese instante sus ojos se encontraron. Fue como el encuentro de dos estrellas en el cielo, destellos en un resplandor nebuloso. Su amor era como un diamante brillando en la quietud nocturna, pero el destino, como una hechicera astuta, les tenía preparada una prueba. Un día, mientras caminaba entre los prados, Eurídice encontró a Aristeo, hijo de Apolo. Él la deseó, pero ella, resistiéndose, huyó. Sin darse cuenta, pisó una serpiente escondida en la hierba. La mordedura de la serpiente fue fatal y Eurídice cayó al suelo, muriendo al instante. Su alma fue llevada al reino subterráneo de Hades. Orfeo, incapaz de aceptar su pérdida, decidió aventurarse en el mundo de las sombras para recuperar a su amada. La primera prueba en su camino hacia el mundo de los muertos fue Cerbero. Este perro de 3 cabezas, con ojos que brillaban como brasas encendidas, custodiaba la entrada a ese mundo. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro como el de un lobo, y su cola era una serpiente. Era un recordatorio vivo de que no había camino de regreso. En su presencia, incluso las almas más valientes temblaban de miedo. La principal tarea de Cerbero era no permitir que las almas de los muertos regresaran al mundo de los vivos, y tampoco permitir que los seres vivos entraran en el reino subterráneo sin permiso. Pero la determinación de Orfeo no podía ser quebrantada. Armado con su lira, adormeció al poderoso guardián como si fuera una canción de cuna. Así, pasando al guardián de la oscuridad y envuelto en la noche, descendió al inframundo. Su música lo guiaba por laberintos llenos de oscuridad y miedo. Y en ese reino, donde la misma muerte contenía el aliento, sus canciones eran como luciérnagas en la sombra nocturna. Una espesa niebla, de tonalidad negra, se espesaba y descendía, cubriendo todo bajo un manto invisible e inmenso. En el centro de este reino misterioso fluía el río Estigio, cuyas aguas negras se retorcían como la cola de una serpiente, creando una barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. La superficie del río era tranquila y suave, como un espejo. Caronte, el oscuro barquero de rostro demacrado, con sus remos resonantes, llevaba las almas en su último viaje.
El reino de los muertos estaba dividido en varias áreas, cada una con su propio dominio de fantasmas y habitantes. En el corazón de este reino se encontraba el Elíseo, un lugar para los justos y los héroes. Aquí, la oscuridad cedía fácilmente al pálido resplandor. La nevada de blancos copos en este valle era como recuerdos de lo bueno en la vida, suavizando la oscuridad y creando una sensación de paz. Por otro lado, estaba el Tártaro, un laberinto subterráneo donde la oscuridad era densa e insoportable. Aquí no había ni sombras ni luz, solo tormentos eternos y sufrimientos. Las almas que se encontraban aquí estaban condenadas a torturas interminables, de las cuales incluso los rincones más sombríos del inframundo se retiraban horrorizados. En los campos de Asfódelos reinaba una lúgubre indiferencia. Aquí, las almas que habían vivido sin grandes virtudes o maldades encontraban su lugar. Vagaban por las llanuras interminables, sumidas en un silencio eterno, sin experimentar ni alegría ni sufrimiento, como si se hubieran convertido en parte de la niebla eterna. A la cabeza de este reino estaba Hades, tristemente célebre como el bebé tragado por su padre Cronos y más tarde rescatado por su hermano Zeus. Después de derrocar a Cronos, toda la herencia debía pasar a Hades. Sin embargo, la situación exigió que contara con sus hermanos y tiraran suertes. Por mandato del destino, a Zeus le tocó el cielo, a Poseidón el mar y a Hades el inframundo. ¿Quería Hades esto? Por supuesto que no. Pero aceptó su destino con dignidad. Junto a Hades reinaba su esposa, la hermosa Perséfone. Pero no llegó al inframundo por voluntad propia. Un día, Perséfone, hija de Deméter, la diosa de la fertilidad y del hermano de Hades, Zeus, vagaba entre prados florecientes, disfrutando de la vida. Su alegre risa resonaba en el aire, iluminando todo a su alrededor con alegría y vida. Pero ese día no fue como los demás. El tiempo se detuvo cuando un crujido resonó desde la tierra y una profunda grieta comenzó a ensancharse, como si la propia tierra se esforzara por abrir sus brazos. De esa grieta surgió una figura oscura y siniestra, Hades, el dios del inframundo. Hades quedó cautivado por la belleza de Perséfone. Su corazón, encerrado en un frío eterno, de repente se derritió. Hades fue al Olimpo y pidió permiso a Zeus para casarse con Perséfone. Zeus se encontró entre la espada y la pared. Si se negaba, ofendería a su hermano, pero si entregaba a Perséfone, Deméter, que amaba profundamente a su hija, nunca lo perdonaría. Como un verdadero gobernante, Zeus dio una respuesta evasiva que no significaba ni sí ni no. Hades no pudo resistirse a la gracia y pureza de Perséfone, su deseo de poseer esa belleza se volvió increíblemente fuerte. Se puso de acuerdo con Gea, la diosa de la tierra, para que en el prado donde Perséfone paseaba creciera una flor de belleza divina que atrajera su atención. Perséfone se inclinó para recogerla, y en ese momento, con un rugido poderoso y un estruendo profundo, Hades irrumpió en el mundo de los vivos, abriendo un camino hacia el mundo de los muertos. Agarró a Perséfone y la llevó a las profundidades del reino de las sombras, donde reinaba la oscuridad y el frío eternos. La tierra se cerró de nuevo tras ellos. Deméter, al ver que su hija había desaparecido, se sumió en un profundo dolor y desesperación. Se lanzó a buscar a Perséfone, pero sus esfuerzos fueron en vano. La tierra, que antes era exuberante y verde, comenzó a marchitarse bajo el peso de su tristeza y toda la naturaleza cayó en la melancolía y el frío. Después de mucho tiempo y tras intentos infructuosos de encontrar a su hija, Deméter finalmente descubrió lo que había ocurrido. La diosa de la fertilidad, furiosa, exigió a Hades que devolviera a su hija de inmediato. Pero él, por supuesto, se negó.
Entonces Deméter pidió ayuda a Zeus, pero el reino subterráneo no estaba bajo su control. Así que abandonó el Olimpo y, en forma de mortal, vagó por la tierra. Junto con ella, la naturaleza también se entristeció. Las cosechas morían, las flores se marchitaban, la gente pasaba hambre. No quedaba ni una sola rama verde en los árboles, y la vida misma parecía haberse detenido. Muchos dioses vinieron a Deméter con numerosos regalos, rogándole que regresara al Olimpo y pusiera fin al sufrimiento de todos los seres vivos, pero la diosa de la fertilidad se mantuvo firme. Solo pedía una cosa, que Hades le devolviera a Perséfone. Finalmente, Zeus decidió intervenir y pidió a su hermano que devolviera a su hija. Hades, fiel a las leyes, declaró: «Respeté la ley cuando vine a pedir permiso para llevarme a tu hija». Y la ley inviolable del reino subterráneo dicta que aquellos que han probado la comida de los muertos nunca podrán regresar a la superficie. Perséfone, mintiendo al decir que no había probado ni una gota, fue devuelta primero a su madre, pero luego fue descubierta y enviada de nuevo a la oscuridad. Después de largas discusiones, se decidió que Perséfone debía pasar 1/3 del año con Hades y los otros 2/3 con Deméter. Cuando madre e hija estaban separadas, la tierra se helaba y llegaba el invierno. Deméter lloraba por su hija y abandonaba el Olimpo, mientras la naturaleza esperaba su regreso. Más tarde, Perséfone llegó a amar a Hades. Y así, la música de un Orfeo afligido llegó a los oídos de Perséfone. Perséfone, que había experimentado en el pasado el dolor de la pérdida, se conmovió por la profundidad del sufrimiento de Orfeo y la belleza de su música. En su corazón residía la sabiduría y la calma eterna. Se compadeció de Orfeo y pidió a Hades que devolviera a Eurídice al mundo de los vivos. Hades era un gobernante severo, pero justo. Accedió y le dijo a Orfeo: «Camina hacia adelante y Eurídice te seguirá. Pero no mires atrás hasta que ambos estén bajo la luz del sol. Si rompes esta condición, nunca más volverás a verla». Orfeo, lleno de esperanza y emoción, condujo a Eurídice hacia la salida. Caminaban durante mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, Orfeo sentía su mirada y su presencia. Pero en la frontera entre la luz y la oscuridad, cuando estaban a punto de alcanzar su objetivo, el miedo y la duda se apoderaron de su corazón. No pudo resistir la tentación y se volvió. Y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de su amada, Eurídice desapareció, disolviéndose en la oscuridad. Por mucho que Orfeo suplicara que le devolvieran a su esposa, Hades no cedió. Así terminó esta historia mágica y trágica, dejando tras de sí un rastro de tristeza y canciones inolvidables. Orfeo se quedó en el mundo de los vivos, llevando en su corazón una herida incurable, pero su música continuó sonando, como un recordatorio de un gran amor. El amor y la devoción pueden superar los mayores obstáculos. Orfeo estaba dispuesto a atravesar el reino de los muertos, enfrentando la oscuridad y los peligros, para recuperar a su amada. Pero a pesar de la fuerza del amor, a veces, las debilidades internas prevalecen. Orfeo no pudo resistir la tentación y rompió la prohibición de Hades. Por eso, siempre debemos recordar que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser inexorables. Si te ha gustado esta fascinante historia, dale un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos videos.